Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a una clase más del Diplomado de Producción de Vino por parte del CESBC. El día de hoy vamos a ver una clase muy entretenida, es en realidad una de las clases que nos da en particular mucha introducción acerca de lo que sucede cuando ya empezamos a recibir uva en nuestra bodega. Es por eso que la clase se titula Manos a la obra. A partir de este momento nosotros empezamos a tener una actividad demandante en la bodega con la finalidad de procesar la uva y finalmente, digamos, tenerla preparada para cuando nosotros queramos terminar los procesos enológicos o empezarlos, según sea el caso, de cada una de las uvas que llegan a nuestra bodega, ¿no? Para ello también es importante que nosotros entendamos que existe un momento previo al frenesí que nosotros vamos a tener cuando llegue la uva a la bodega. Y es este punto previo el cual también vamos a analizar con la finalidad de que cuando la uva esté lista para piscar, nosotros tengamos todos los parámetros cumplidos para poder recibirla sin tardarnos muchísimo más. Porque algo muy importante sobre la pizca es que una vez que la uva está piscada, empieza a perder calidad. Y eso es algo muy importante entenderlo con la finalidad de que nosotros podamos llevar ese fruto lo más rápido posible a la bodega una vez que hayamos piscado. Pero para ello tenemos que prepararnos previamente con ciertos criterios y con la finalidad de ver a futuro lo que va a suceder dentro de nuestra bodega. Por lo cual vamos a comenzar un poco acerca de lo que necesitamos hacer primero, hablando un poquito de los materiales y el equipo enológico que vamos a utilizar, la recolección y la recepción, la decisión de piscar en el frenesí, que es básicamente la sección en donde nosotros vamos a empezar a procesar la uva, y vamos a ver también en esta clase el proceso enológico del vino blanco, rosado y tinto. Y bueno, vamos a comenzar un poco con los materiales y el equipo que nosotros utilizamos usualmente en las bodegas. Usualmente nosotros necesitamos unas mangueras que son de grado alimenticio, fabricadas especialmente para el transporte de líquidos o inclusive sólidos en su momento, que tengan un contenido líquido apropiado para básicamente este transporte, ¿no? O digamos este paso por este tipo de mangueras o equipo que nosotros requerimos transportar. Usualmente el equipo que hoy en día todos vemos en las bodegas son las conocidas mangueras Canaflex. Las Canaflex en particular son mangueras de una especie de polímero o plástico, las cuales están diseñadas con grado alimenticio aprobado por la NSF. Y este tipo de mangueras son muy flexibles, tienen básicamente dos puntas en las cuales enlazan dependiendo de las pulgadas que tú desees, y en particular son mangueras muy útiles para la transportación del vino en particular. Entonces, las mangueras Canaflex usualmente se realizan en Canadá y hay muchísimos distribuidores en México, los cuales nos pueden ayudar a pues encontrar el equipo necesario y de la manera más rápida y eficiente, ya que estas mangueras son también muy duraderas. En su momento las hemos usado durante 3 años, 4 años, hasta 5, y si bien se cuidan, la verdad es que son muy resistentes, no presentan fugas y son muy estables en cuanto al vino, ¿no? Entendiendo que, claro, transportamos en este caso materiales que no tienen ninguna temperatura elevada, por lo cual la temperatura máxima a la que yo diría que se podría transportar un vino sería a los 30 grados. No nos toca el aspecto como de la cocción de la cerveza, por ejemplo, en el cual se transmiten líquidos o se transportan líquidos por medio de una bomba, que son líquidos calientes, ¿no? Entonces, en este caso, las mangueras Canaflex son verdaderamente una buena opción, por lo cual nosotros usualmente en las bodegas tenemos una buena cantidad, ¿no? La idea es tener mangueras de diferentes medidas, hablando de un mínimo dependiendo del nivel que nosotros manejemos de producción. Pero una bodega que produce fácil 40 a 45 toneladas requiere estas mangueras de unas medidas, digamos,
de diferentes medidas, ¿no? Una de 3 metros, tenemos dos de 5 metros, tenemos una de 7 metros, con la finalidad de crear conductos que sean lo suficientemente eficientes para el transporte de líquidos. Puede que en su momento, cuando queramos transportar un líquido, la manguera sea demasiado larga para en realidad del punto A moverla al punto B. Entonces probablemente sea necesario jugar con ese juego, jugar con estos pares de mangueras con la finalidad de transportarla según la distancia a la que nosotros lo vamos a tener, ¿no? Puede que nos sea más fácil transportar un vino, por ejemplo, de un tanque de acero inoxidable a las barricas que se encuentran a 10 metros más alejadas, ¿no? Entonces eso simple y sencillamente va a ser dictaminado por el espacio en bodega que nosotros tenemos, y en base a su espacio es importante que nosotros también veamos las consideraciones de esas mediciones de las mangueras, ¿no? Y estas mangueras usualmente se utilizan también en conjunto con bombas. Son bombas de succión en particular, aunque también hay algunas bombas que pueden ser de empuje, ¿no? El problema de las bombas de empuje en particular es que usualmente la bomba, al empujar, ocasiona presión que usualmente es utilizada con el aire. Y como recordamos, el aire básicamente tiene una buena cantidad de oxígeno que puede afectar grandemente el vino en particular. Sin embargo, las bombas de succión, de ellas hay muchos tipos. Nosotros podemos considerar la helicoloidal, podemos encontrar las bombas centrífugas, las de impelentes, las aspirantes, que son las que conocemos como las de succión. En fin, hoy en día la mayoría de las personas que tienen una bodega con una bomba en funcionamiento, en realidad compran bombas de impelente. Y el impelente viene siendo una especie de engran que se sitúa en el centro de la bomba, como si fuera una especie de dos engranes que se juntan, ¿no? Entonces la idea del impelente es que cuando este engran empuja, este engran va situándose en la parte de abajo, y así de esa manera van creando un flujo de succión en el cual a través de esa bomba se transporta básicamente el líquido que nosotros queremos transportar, en este caso el vino. La helicoloidal, por ejemplo, es una de las bombas, digamos, más sofisticadas, las cuales tienen esos engranes de una manera, digamos, en forma de V continua, la cual hacen que el espacio que tienen esos engranes, que tienen oxígeno, básicamente ese espacio vacío que hay, implica que la helicoloidal no tenga tanto espacio de oxígeno, por lo cual protege más nuestro vino si nosotros queremos evitar el contacto con el oxígeno, como ya lo habíamos comentado en su momento, después de la fermentación, ¿no? Y la idea es que este tipo de bomba en realidad está siendo muy promocionada en las bodegas de Europa y es algo muy sofisticado que podemos encontrar aquí en México. Sin embargo, una bomba en realidad impelente puede ser una verdadera buena alternativa, y obviamente dependiendo del tamaño de nuestra bodega podemos pedir bombas que se conecten a la red eléctrica de 110, o podemos elegir alguna otra bomba ya con nuestra conexión de 220. Usualmente para una bodega del tamaño en la que nos hemos desempeñado, en este caso de 40-45 toneladas al año, las bombas de corriente 220 en realidad sirven muy bien, tienen mucha fuerza, tienen mucho empuje, y en realidad también son muy útiles a la hora de transportar ese vino de manera eficiente y rápida, ¿no? Entonces, dependiendo de también el estilo de vino que nosotros queramos, probablemente no queramos invertir tanto en una bomba que pueda ser un equipo con la finalidad de transportar el vino del punto A al punto B. Esto ya dependerá de ustedes y de la decisión que tomen con los proveedores locales que ustedes cuentan, ¿no? Y finalmente hay que entender que cada una de las bombas tiene un funcionamiento distinto, para lo cual es necesario leer básicamente las instrucciones que tiene cada bomba en particular para que nosotros podamos en realidad poder utilizarla de la manera más eficiente para que no se desgaste tanto. Hay secretos o hay muchas
muchos principios que se utilizan al momento de nosotros querer transportarlo. Por ejemplo, el hecho de que la manguera corta siempre va a ser la manguera que succione y la manguera larga suele ser la que empuja. Esto sucede porque una manguera larga requiere, digamos, más esfuerzo de la bomba para que transporte el vino del punto A al punto B. Si nosotros tenemos esa manguera corta desde el inicio, esa manguera corta hace poco esfuerzo de succión y tu bomba básicamente no se desgasta tanto, ¿no? Entonces, al momento de tener una bomba y querer transportar un punto desde un punto A al punto B, usualmente el punto A siempre va a ser o el transporte A siempre va a ser una manguera más corta. Se conecta a la bomba y finalmente la otra manguera suele ser la más larga. Entonces, usualmente también podemos encontrar mangueras inclusive que tienen diferente grosor. Una manguera que tiene un grosor muchísimo más grande o que tiene mayor volumen o mayor capacidad, y otras mangueras que en realidad son más cortas, ¿no? Esto dependiendo de la disponibilidad que tenemos. Sin embargo, es muy importante entender que una manguera que succiona en un volumen muchísimo más grande, cuando llega a la manguera que tiene un grosor o un volumen más pequeño, causará una fuerza muchísimo más potente. Esto se llama principio de flujo. Y el principio de flujo es básicamente entender que tienes una manguera que tiene más volumen y finalmente la empujas por un orificio o por una entrada muchísimo más pequeña. Es lo que suele suceder entonces con algunas mangueras de jardín, que finalmente vamos apretando o vamos abriendo o cerrando pues orificio por el que sale, no sé, con el dedo pulgar. Es básicamente el mismo principio, solamente que transportado básicamente una bomba, ¿no? Entonces, eso va a afectar grandemente en el impacto que el vino tenga al momento de chocar con el recipiente o el contenedor, o sea, una gran cantidad de oxígeno. Probablemente para algunos vinos no sirva, probablemente para otros no. Por lo cual tenemos que tener muy en mente este aspecto en particular para que podamos en realidad entender cuál es el resultado final que queremos y el equipo que nos conviene más tener a la hora de básicamente producir nuestro vino en particular, ¿no? Entonces, hay algo muy importante también acerca de todo ello. Nosotros necesitamos tener y contar con adaptaciones, abrazaderas y empaques según los tanques a disposición. Es muy probable que por el momento no contemos con un tanque de acero inoxidable, ¿no? Sin embargo, las mangueras también necesitan sus abrazaderas y sus empaques para conectarse a las bombas. La idea es tener un equipo en conjunto. Podemos comprarlos de diferentes proveedores, pero tenemos que tener la certeza de que el equipo en conjunto funciona de manera eficaz y que nosotros podamos en realidad contar con la combinación de todos estos pequeños materiales con la finalidad de poder llevar a cabo los movimientos enológicos que vayamos a hacer sin problema. Entonces, en su momento las mangueras tienen cierto grosor. Esas abrazaderas básicamente se venden también usualmente con el proveedor, y los empaques también, ¿no? Pero dependiendo de la disposición o inclusive de los precios competitivos de ellos, pues vamos a tomar una decisión en particular, ¿no? Y hay un elemento muy importante que nosotros tenemos aquí, ¿no? Que es básicamente la despalilladora. La despalilladora es esta máquina que básicamente separa una vez que el racimo entra a, a esta, digamos, cámara en donde se recibe un gusano sin fin. Y este gusano sin fin transporta todas las uvas hacia una especie de gomas. Estas gomas básicamente tienen la función de un engran que van a hacer que cuando llegue la uva a la goma, básicamente van a estrujar la uva y al mismo tiempo van a separar esa valla del raquis. El raquis, como tiene una estructura a la cual no va a poder pasar a través de los orificios de lo que es la despalilladora, va a salir por un extremo, ayudada también de una especie de hélice que va a empujar todo el raquis hacia la parte exterior y va a dejar que la misma valla vaya cayendo hacia la parte inferior, por lo cual la despalilladora usualmente por debajo
tienen una cámara de recepción, o esta misma despalilladora se sitúa debajo de un tanque, ¿no? Y las podemos encontrar tan pequeñas como 1,5 metros por, ¿qué les gusta? 60 centímetros, algo así, es una cantidad pequeñísima para una despalilladora. O también podemos encontrar estas despalilladoras que en realidad son gigantes, ¿no? Estas despalilladoras que inclusive tienen su banda de alimentación, la cual va transportando la uva hacia arriba y finalmente la deja caer con la finalidad de despalillarla a grandes volúmenes, ¿no? Esto estamos hablando de bodegas que producen muchísimo más de 45 toneladas, estamos hablando de bodegas ya más industriales. Entonces, es importante comprender que la despalilladora cumple la función de retirar básicamente todo lo que no deseamos que esté en la fermentación o en el tanque que vamos a obtener, ¿no? Por lo cual, dependiendo de nuestro concepto o filosofía, vamos a elegir una despalilladora, o si finalmente desearíamos tener una selección a mano de los racimos, lo cual finalmente va a ser un poco más tardado, ¿no? La despalilladora cumple una misión muy grande, la cual es la rapidez con la cual empiezas a procesar tu uva con la finalidad de que no pierda más calidad. Probablemente la selección a mano de los racimos y el estrujado, todo esto que vemos en particular, puede ser viable si nosotros tenemos un gran equipo, ¿no? En bodegas como Europa, en particular Portugal, por ejemplo, básicamente se hace una especie de prensado con la uva o de despalillado con la uva, ya un poquito más artesanal, pero es porque básicamente tienen a unas 50 personas apoyando en el mismo proceso, ¿no? Entonces es importante reconocer que probablemente nuestro equipo de bodegas se vea en la necesidad de apoyarse con las máquinas que tengamos con la finalidad de producir, pues, o preservar la calidad de este fruto. Entonces todo dependerá de nuestra oportunidad de poder conseguir o personal o básicamente la maquinaria, ¿no? Y hablando de los contenedores, por ejemplo, yo les puse aquí una imagen en donde están las mangueras rojas y unos tanques de acero inoxidable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un tanque de acero inoxidable y, por ejemplo, una especie de cisterna de concreto que hoy en día se están viendo muy populares? Hay tanques de plástico también, suelen ser unos cubos que tienen un enrejado con la finalidad de que el enrejado proteja a la deformación del cubo por cuestiones prácticas. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta de saber cuál es el mejor contenedor? Hay que entender que hay muchísimas opciones de contenedores hoy en día, inclusive hay tanques que tienen forma de huevo, son tanques, algunos son tanques cónicos, algunos tienen bastantes adaptaciones, o algunos son muy modernos, otros son, digamos, más rústicos como la cisterna de concreto, ¿no? Hay que entender que cada uno de los tanques en particular le va a ir aportando cierto carácter al vino, no de la manera en la que lo aporta una barrica, por ejemplo. Sin embargo, la barrica también influye como un contenedor. Hay veces que las barricas se vuelven demasiado neutrales, que finalmente les quitan una tapa, y ese es básicamente tu contenedor para que fermentes un lote de vino en particular, ¿no? Sin embargo, los contenedores cumplen la necesidad de poder, digamos, cumplen la necesidad de resolver el aspecto de cuánto tiempo lo vas a tener ahí y la facilidad con la que puedes finalmente transportarlo a diferentes lugares. Entonces es importante entender que no importa el contenedor que tengamos, siempre y cuando sea lo más inerte posible y que sea de grado alimenticio siempre. Esto es importante recordarlo porque usualmente todas las mangueras y todo el equipo que nosotros podemos ver en alguna bodega fue certificado por algún organismo que hizo las pruebas necesarias para que digamos, esta composición del mismo tanque pues fuese lo suficientemente buena para consumo humano. Y esto es importantísimo para aquellas personas que deseen exportar su vino en su momento, ya que el grado alimenticio siempre va a ser requerido por las autoridades
Entonces, más que observar, por ejemplo, los contenedores y el tipo de contenedor, tenemos que ver la funcionalidad de los mismos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de cómo fermenta un vino tinto antes de llegar a lleno. Y vamos a ver la figura de este tanque en particular, ¿no? Suelen ser unos cilindros la característica más importante de este tanque es la puerta grande que se encuentra en la parte inferior. Y la puerta inferior responde a una gran necesidad que tienen las personas para tener, digamos, una salida de lo que es la cáscara después de fermentar. ¿Ok? Hablando en el caso de los tintos y de los vinos naranjas en este caso, toda la cáscara después de la fermentación va a depositarse en la parte de abajo. ¿Qué pasaría si yo este tanque lo tuviese de la misma forma pero sin esa puerta? Debe de haber alguna manera en la cual yo necesito extraer toda esa uva o toda esa cáscara para finalmente dejar el tanque limpio y preparado para la siguiente tanda de uva que va a fermentar ahí, ¿no? Entonces, pongámonos en perspectiva un poco y entendamos que si ese tanque no tiene esa puerta, finalmente lo que va a ocurrir es que vamos a tener que sacar toda esa uva por la parte superior. Entonces, yo comprendo que probablemente muchos de esos tanques cilíndricos que no tienen esa puerta inferior se venden de manera muy económica, pero también hay que considerar que el equipo de trabajo va a ser muchísimo más pesado. Vamos a tener que tener una pala y aventar la uva, o vamos a requerir de 2 personas en las cuales vayan extrayendo esa uva poco a poco por la parte superior. Entonces la puerta inferior de los tanques en realidad es súper esencial para quienes en realidad desean que el proceso de la limpieza sea muchísimo menos tardado. Entonces hay que observar todas las disposiciones con las que cuenta nuestro equipo con la finalidad de empezar a observar qué aspectos podemos mejorar en nuestro proceso con la finalidad de preservar nuevamente la calidad del fruto, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo, que esto fue recientemente antes de recibir uva, nosotros lo que hacemos es básicamente sanitizar todas las abrazaderas, todos los empaques, todo el equipo que nosotros manejamos. No importa si en realidad hace tiempo que no lo usamos y lleva tiempo ahí estacionado, no importa, necesitamos sanitizar con los sulfitos de los cuales hemos hablado. Este componente en nuestro caso hemos utilizado metabisulfito de potasio. Y este bactericida lo que hace es básicamente sanitizar todo el equipo. Pueden ser mangueras, pueden ser las bombas, en fin, ¿no? La idea es sumergir todo este tipo de abrazaderas, inclusive por un día, con la finalidad del siguiente día empezar a secarlos y prepararnos para básicamente la vendimia que existe, ¿no? O la vendimia que pronto va a llegar. Y bueno, aquí nosotros también podemos ver absolutamente el trabajo que nosotros hacemos para prepararnos para la vendimia como tal. En este caso pues tenemos del lado izquierdo nuestro tanque, que nuevamente cuenta con la parte inferior. Tenemos 2 entradas que son entradas inferiores, una para el jugo claro y otra para básicamente todos los sedimentos del mismo tanque. Y en una de las, y si se fijan, las entradas son muchísimo más grandes de lo que suelen ser nuestras mangueras. Por lo cual en una de esas tenemos una abrazadera con una adaptación que ayuda a que el grosor de la manguera se vuelva básicamente el mismo y pues podamos mover el vino sin problema. ¿Ok? Ahora, aquí la cuestión es que también esa abrazadera, que usualmente parece que no se observa nada o que se encuentra completamente limpia, ese tipo de entradas también hay que sanitizarlas, porque usualmente cuando extraemos vino de esas partes, básicamente la salida se vuelve una especie de alojamiento de bacterias, por lo cual hay que también pasar un poco de sulfitos a través de ella, ¿no? Así como también les muestro una filtradora, del cual vamos a conocer el funcionamiento más adelante. Y todo esto se hace con la finalidad de que ningún equipo en contacto con el vino vaya a transmitirle algo en particular, ¿no? Algo no deseado. Entonces es algo, digamos, para la preparación, ¿no?
Y durante ese momento también probablemente un elemento pueda realizar la sanitización en conjunto por días o por alguna semana en particular. Mientras otro básicamente se dedica al muestreo y a la recolección del viñedo. ¿Okay? Yo sé que en algunos casos hay muchos productores que nos dicen que ellos conocen su uva y que básicamente ya está lista para piscar. Que usualmente el indicador más fiable es cuando los pájaros empiezan a consumirla, ¿no? Ya que a los pájaros les gusta mucho el azúcar. Sin embargo, para nosotros que tenemos un producto que vamos a conseguir una materia prima para fines comerciales, es importante realizar muestreos y análisis que vayan dictaminando cómo va avanzando la madurez de la uva. Recordemos que son dos: la madurez del azúcar, que usualmente se puede medir por un refractómetro, y en el refractómetro nosotros ponemos básicamente una pequeña cantidad del jugo de la misma uva, y a través de la luz o a través del ojo con la luz solar, nosotros podemos ver una gráfica similar a la que tienen aquí junto con el refractómetro. Y en particular esta gráfica nos va a indicar qué grado, a qué grado se encuentra nuestra uva en particular. Usualmente las uvas se pizcan entre 19 a 25 grados Brix, ¿no? Entonces es algo muy importante de entender, ya que los grados Brix son importantes para comprender cuál es la cantidad de alcohol que se va a generar. Sin embargo, dependiendo de nuestro vino, dependiendo de nuestro estilo de vino en particular, puede que sea blanco y nuestra uva ya está en 23 Brix, pues oye, pues ya te pasaste un poco. Usualmente el parámetro máximo para una uva blanca es 21. Usualmente un parámetro máximo para un vino tinto de los que suelen hacerse aquí en Valle de Guadalupe, por ejemplo, suele ser 24. Pero si a ustedes les funciona más esperarse hasta un 25 o simplemente jugar con el 21, 22 o inclusive menor grado Brix, finalmente lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener un estilo bastante único, que finalmente no va a ser algo tan fácil de reproducir, ¿no? Entonces, cada uva tiene parámetros distintos dependiendo para qué la destines, porque cada vino también. Entonces, si nosotros finalmente conseguimos levaduras que solo funcionan a un alcohol bajo, por ejemplo, pues es hora de empezar a considerar la pizca en grados Brix que no sean tantos, ¿no? Sin embargo, no solamente la maduración del azúcar es el único indicador para pizcar la uva. Una vez que nosotros alcancemos los grados Brix, nosotros constantemente también tenemos que observar cómo va el avance de la madurez fenólica. Y la madurez fenólica es importante debido a que son básicamente los aromas que nosotros vamos a poder encontrar en nuestro vino. Entonces, una manera sencilla de hacer como una especie de análisis muy personal de la madurez fenólica es la conocida cata de semillas. Usualmente nosotros encontramos dentro del fruto que la semilla suele ser un poco quebradiza cuando se vuelve más madura, y la coloración cambia del verde al café. Sin embargo, cuando nosotros probamos esa semilla y la rompemos con nuestros dientes y la pasamos por toda la lengua, nosotros vamos a encontrar que esos polifenoles o esa estructura que queremos en la uva, finalmente sigue teniendo cierto verdor, sigue teniendo cierto aroma herbáceo o leñoso de carácter verde, el cual puede ser muy desagradable transmitir a un vino, lo cual es importante considerar también. No solamente el azúcar ayuda a decidir cuándo piscar. Y si nosotros queremos irnos a la manera sencilla, podemos hacer eso. Si nosotros queremos ir al aspecto de la complejidad, usualmente la maduración fenólica es básicamente el avance sobre el tiempo, el cual necesita ser checado mediante análisis químicos por un laboratorio, ¿no? Entonces, podemos inclusive llevar este muestreo que nosotros vamos a recolectar dentro del viñedo. Cuando nosotros vayamos al viñedo, nosotros tenemos que recolectar valla por valla, seleccionándolo al azar y sin ver, por supuesto. ¿Qué pasa si yo voy a un viñedo
y quiero seleccionar bayas viéndolas. Lo que va a ocurrir es que mi naturaleza me va a decir que tengo que seleccionar las bayas que se vean más bonitas. La idea de este muestreo al azar implica que yo agarre uvas sin ver de cualquier parte de la planta. Usualmente la dividimos en la parte superior, la parte central y la parte inferior. ¿Ok? Y el mismo racimo también. El racimo también se divide en parte superior, central e inferior. Y no importa si al final agarraste un grano verde en particular, la idea de hacer este muestreo al azar nos ayuda a comprender cómo se encuentra el viñedo en su totalidad en promedio de madurez, ¿okay? En el caso de los grados Brix, por ejemplo. Y esto es muy importante porque finalmente mucha gente hace un muestreo de agarrar solo un racimo y finalmente básicamente analiza los grados Brix con eso, pero simplemente estás teniendo un promedio de ese racimo en particular, no estás teniendo el promedio de todas las plantas que se encuentran a tu alrededor. Entonces, inviértanle un poco de tiempo a la hora de checar qué tan buena maduración fenólica tiene su viñedo o el viñedo del productor al que le van a comprar, ¿no? Y hay una frase también un poco utilizada, la cual se lee como: si una buena relación con el productor resultan mejores vinos. Por supuesto que sí. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros queramos lidiar con productores que son un poco más difíciles o adeptos con su propia uva, entendiendo que es su producto y que ellos básicamente pueden hacer con él lo que ellos quieran. Pero nosotros también, como productores de vino, nosotros necesitamos tener una calidad óptima para tener un vino de calidad. Entonces, el hecho de que nosotros conozcamos y tengamos una buena relación con el productor va a hacer que el mismo productor esté un poco más abierto a que podamos, digamos, aprender un poco más de su uva, y que finalmente, si nosotros vamos a ser los clientes potenciales que le vamos a seguir comprando durante mucho tiempo, es bueno exigir un poco más de calidad, un poco más, un mejor manejo de ello, para que pues podamos tener un fruto mucho mejor y que finalmente repercuta en ello, ¿no? Obviamente que esta inversión usualmente se paga por el productor de vino. Sin embargo, básicamente tienes un fruto asegurado de muy buena calidad, lo cual creo que puede devolver bastante bien los ingresos para los cuales invertiste, ¿no? Y bueno, aquí en este aspecto, o en esta tabla que nosotros vemos un poquito acerca de la maduración fenólica de las semillas de diferentes uvas que finalmente tienen en diferentes partes del proceso de maduración, ¿no? En este caso tenemos las uvas Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Tannat. Son las semillas que básicamente cambian de aspecto del verdor al café, inclusive algunos son un café muy oscuro. Y se ve básicamente en el área del lado B cómo la madurez fenólica va avanzando hasta volverse un punto muchísimo más rojo, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre aquí es algo similar a lo que va a suceder cuando lo analicen en el laboratorio, para indicarnos cómo va el avance de estos polifenoles y básicamente todo lo que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? Y bueno, digamos que llega un punto en el cual, debido a los análisis y gracias a toda esta premura con la que hicimos todos estos muestreos, finalmente llega el día en el cual decidimos que la madurez está óptima, tiene los grados Brix, la madurez fenólica es la que necesitamos, hay que ir a piscarla, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo importa todo esto? Hay que considerar básicamente el tipo de uva a piscar, ya viendo lo general entre blanca o tinta, ya que usualmente la blanca es más delicada con cualquier elevación de temperatura, y usualmente la tinta tiene el mecanismo de la piel de color, en este caso de color púrpura o de color azul, sea cual sea la uva que consigan, con la finalidad de protegerse entre los rayos solares. Entonces, la uva blanca es usualmente la uva con la que se pisca de noche, y la uva tinta puede esperar un poco más
a ser piscada durante el día, ¿no? Obviamente que por entendimiento, si tú quieres piscar uva tinta en la noche, va a ser muchísimo más complicado por el mismo color de la uva, ¿no? Y cuando nosotros tengamos la uva blanca en la noche, pues va a ser más fácil distinguirla gracias a los focos o la luz que nosotros utilizamos para observar la planta, ya que contrasta y brilla mucho a través de ella. Y vamos a entender también que cuando queramos piscar, nosotros tenemos que entender con cuántos elementos se cuenta, porque es muy importante considerar que una pizca se va a hacer de la manera más homogénea si nosotros podemos terminar esa parcela o ese viñedo en un día, en el mismo día básicamente. Es un poquito más complicado empezar a piscar la uva de una sección y seguir con la siguiente sección al siguiente día y así sucesivamente, a menos de que eso sea nuestra misma intención. Si nosotros entendemos que todo el viñedo está perfectamente bien en su totalidad, finalmente la idea es tratar de crear solo un lote, para lo cual pues podemos eh, simplemente pensarlo o premeditarlo, ¿no? También aquí tiene que ver la opción de, pues bueno, si, ¿qué pasa si yo quiero piscar y tengo el equipo necesario para, perdón, tengo las personas necesarias para piscar 15 toneladas en un día? Pero, ¿qué pasa si no tengo el equipo necesario para piscar 15 toneladas en un día? No puedo, mi equipo es muy pequeño con la finalidad de que pues, las 15 toneladas me van a tomar horas y horas y mi equipo se va a desgastar y todo. Entonces, también hay que ver básicamente con qué contamos en bodega para poder establecer un máximo de aceptación de las toneladas, ¿no? Hay que considerar también la desinfección de todas estas pinzas y de los guantes que se vayan a utilizar para la pizca, ya que estas pinzas, si están contaminadas, pueden al momento de causar esa herida o esa poda o quitar ese racimo, esa herida puede ser más adelante un parteaguas para dañar la planta que nosotros vamos a seguir piscando con los años, ¿no? Entonces no es lo que queremos. Usualmente lo que queremos es sanitizar esas pinzas, usarlas al momento de piscar y una vez que se termine el día, lavarlas nuevamente y volverlas a sanitizarlas y prepararlas para el día siguiente, que seguramente en vendimia vamos a piscar otra vez. Entonces, una vez piscada la uva, corre el tiempo, empezamos a preocuparnos por la calidad del fruto y la idea es que nosotros primeramente tenemos que protegerla del sol y de la tierra hasta la llegada de la bodega. ¿Cómo? Nosotros podemos inclusive poner las cajas que no deben de estar tan llenas, ya que usualmente por cuestiones funcionales las cajas vienen preparadas para que tú mismo las apiles. Usualmente las cajas tienen un máximo de 19 kilos, pero no metes los 19 kilos en esas cajas. Metes cerca de 17 o inclusive 16, con la finalidad de que al momento de apilarlas no se aplaste esa uva y que finalmente no pierdas un poco de contenido líquido o que simplemente con ese azúcar que estás tirando no atraigas más insectos, ¿no? Entonces, la idea del proteger del sol es tratar de considerar en qué punto del día vamos a dejar de piscar y cómo podemos protegerla del sol, si hay algunos árboles cerca o si nosotros podemos apilar cajas lo más posible para que si acaso la caja superior le pegue el sol, pero las otras 3 o 4 que están abajo pues no. Entonces esa es la idea, ¿no? Que nosotros podamos entender que el sol va a también cambiar un poco la composición y va a afectar en la deshidratación de la misma. Y aquí nosotros tenemos que cuidar esa frescura ya que diluye la concentración de ácidos y azúcares. En particular, si el agua se va, básicamente lo que tenemos es una uva que tiene muchísima más composición para producir alcohol y finalmente lo que ocurre es producir un vino un poco más desbalanceado, ¿no? Y otra cosa muy importante es que mucha gente se esmera un poco en la limpieza de la uva, pero hay que entender que la uva no se puede desempolvar. No podemos básicamente agregarle o echarle un manguerazo a la uva con la finalidad de querer limpiarla porque sinceramente vamos a estropearla. Básicamente el agua se va a absorber por la uva y vamos a tener una dilución de componentes la cual no queremos, ¿no? Aquí nosotros observamos, por ejemplo, este caso muy importante. Cuando les hablaba de con cuántas personas cuento, es algo muy importante de ver
la composición de qué uva vamos a piscar. En este caso, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos un racimo de Cabernet Sauvignon y en el lado derecho nosotros tenemos un racimo de Barbera. Las dos uvas se encuentran muy difundidas aquí en nuestra región. Sin embargo, algo a destacar es que la Barbera tiene un tallo muchísimo más largo para el corte que lo que tiene la Cabernet Sauvignon. Usualmente la gente se pasa muchísimo más tiempo en la pizca piscando Cabernet Sauvignon que, por ejemplo, piscando Barbera, porque el tallo en la Barbera es más largo y es más fácil de piscar. Si se fijan, la Cabernet Sauvignon está casi pegada al sarmiento, por lo cual si tú, por ejemplo, solo dispones de un día en el cual puedes contratar piscadores o gente suficiente para poder llevar a cabo pues una pizca, y por ejemplo los demás días pues puedes estar un poco tranquilito porque no piscas tanto Barbera y es muy poquito, pues bueno, creo que vale la pena más invertirle al día en el que vas a piscar Cabernet Sauvignon que piscar al día en Barbera, ¿no? De cualquier manera hay que entender que todo se tiene que hacer de la manera más rápida y con la finalidad de que una vez cortada la uva pues podamos continuar, ¿no? Y aquí les dejo dos imágenes de personas que básicamente están piscando o que están básicamente supervisando la tarea en la cual pues llega la uva y finalmente pues estamos ahí en esos momentos, ¿no? Tan un poco estresantes. Aquí estas personas se miran muy tranquilas, la verdad es que en el momento es un poco distinto, por lo cual me gustó mucho como la alegría con la que trabajan. Y bueno, una vez que ya la uva llega en bodega, nosotros tenemos que empezar a seleccionar por mínimos. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros empezamos a seleccionar esta uva, que probablemente una valla o una buena cantidad del racimo esté estropeada, nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son los puntos o cuáles son estos frutos que en realidad no son tantos que podamos separarlo, ¿no? Y al momento de que nosotros estemos piscando, probablemente tengamos un racimo que tenga una parte, una sección muy mala, pero finalmente esa sección es poca o es el mínimo del que estamos hablando. Esa sección yo la retiro, la separo y selecciono esa uva para que siga el proceso de vinificación posterior. Entonces, si hay un racimo que está muy malo, pero finalmente hay una poca sección que está buena de fruto, pues finalmente ese fruto lo separo, el mínimo, y lo echo a la banda para la vinificación, y el otro lo separo, ¿no? Esa es la idea. Porque si nosotros como personal nos estamos enfrascando mucho en quitar vallas por vallas y que son muchas y que son pocas, pues la verdad es que nos vamos a llevar mucho tiempo ahí. Recordemos que aquí la uva ya está piscada, por lo cual es importante que ustedes también le transmitan a su personal que la manera más rápida y eficiente de poder seleccionar la uva es que todos estos ejemplos o todas estas secciones malas, si son muy grandes, hay que desechar el racimo entero y solo seleccionar la parte buena. ¿Sí me explico? Entonces es imprescindible hacerlo para mejorar la rapidez. Les voy a poner un ejemplo en particular que se utiliza también en la cuestión de la selección del grano de café en verde. Cuando nosotros tenemos muchísimo grano, o por ejemplo también podemos hablar del frijol, usualmente nos vamos por los errores, que suelen ser mínimos. Entonces los errores básicamente los separo y yo voy teniendo un lote de frijoles o un lote de granos de café, los cuales en realidad son los buenos. Pero yo me voy visualizando básicamente qué es lo de todo este lote que tengo que limpiar, qué es lo que hay menos, para que eso menos básicamente se transmita en menos esfuerzo y podamos darle rapidez básicamente a esta sección, ¿no? Y no se diga más, hay que sanitizar el equipo que vamos a utilizar porque finalmente la uva va a llegar en condiciones en las cuales no está, digamos, tan limpia, por lo cual muchos de los organismos pueden influir ahí, ¿no? Y a partir de ese momento en el que nosotros procesamos la uva, vamos a dividir los rubros y las decisiones generales se dividen básicamente en tres. Antes de la fermentación, durante la fermentación
y después de la fermentación. El después de la fermentación en realidad es muy general. Usualmente después de la fermentación ocurre una inactividad que da paso a una especie de, digamos, temporalidad cerca de una semana o dos, en las cuales todo se siente más calmado, y a partir de ahí podemos comenzar otros procesos, los cuales veremos más adelante en las próximas clases. Sin embargo, antes y durante la fermentación, el manejo de la uva es esencial y primordial para que nosotros podamos entender un poco cómo influye todo esto, ¿no? Y para empezar estas secciones del antes y del después, antes, durante y después, vamos a empezar explicando cómo se empieza con el vino blanco, ¿no? Recordemos que la pizca de noche mantiene la frescura. Cuando terminamos de piscar, usualmente son las 6 de la mañana, por decirlo así, y finalmente tienes una luz solar que es suficiente para llevar a cabo el proceso en bodega, ¿no? Entonces, aquí la idea es que la conservación de la acidez es clave. Una vez que nosotros no tenemos acidez en la uva o que deshidratamos suficiente, finalmente lo que ocurre es la pérdida de frescura en nuestro vino, y nuestro vino básicamente va a ser un vino soso, va a ser un vino sin personalidad. Por lo tanto, nosotros hay que preverlo con algo muchísimo más importante, que es el momento en el que llega la uva blanca. Una vez que llega la uva blanca, nosotros tenemos la opción de obtener el jugo por medio de despalillar o no despalillar. ¿Sí me explico? La idea de despalillar implica que nosotros vamos a tener una oxidación muchísimo más acelerada de nuestra cáscara, por lo cual vamos a entender un poco de que esta opción de despalillar o no despalillar depende de mi equipo. Si yo no tengo un equipo que transporte rápidamente este mosto o este jugo hacia un tanque listo para protegerlo, probablemente no me convenga despalillar. Si yo despalillo, permito que esa oxidación llegue a todo el fruto y finalmente muy rápidamente se nota el cambio de color. Por lo cual, si yo tengo una prensa que en realidad es una prensa muy pequeña y que es un poquito lenta para prensar, y no tengo una prensa neumática como suelen ser algunas vinícolas que tienen algo ya muchísimo más moderno, pues finalmente yo creo que la prensada directa a racimo entero es algo muy útil. Eso sí, una vez que prensas de esa manera a racimo entero, vas a tener menor rendimiento de este jugo. Entonces hay que ver habitualmente, por ejemplo, qué es lo que queremos más. ¿Queremos más volumen? ¿Queremos obtener más jugo de ese vino blanco? ¿O finalmente estamos dispuestos a que el vino en particular sufra cierta oxidación? Por ejemplo, para un vino con barrica o para un vino naranja probablemente sea una buena opción. Sin embargo, pues hay veces que yo quiero hacer un vino blanco fresco, y entonces el vino blanco fresco necesito protegerlo de esa oxidación. Por lo tanto, voy a tener un prensado suave, pero finalmente ese prensado hay que entender que no va a tener tanto rendimiento como si yo quisiera utilizar una prensa neumática o como si yo despalillara, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar ese balance dependiendo de nuestro equipo sobre la prensa suave pero constante y al mismo tiempo rápida. No se trata de perder el tiempo, se trata de ser lo más eficientes posible para aprovechar básicamente ese canal de tiempo que necesitamos, ¿no? Y antes de la fermentación les recuerdo que los no flavonoides son estables en compañía de compuestos flavonoides. Esto es básicamente un principio de la copigmentación o la hipercromicidad, del cual hablamos en clases anteriores. Y aquí la protección principal básicamente de esta uva en particular es que el nivel de pH que tiene tu uva blanca retarda la oxidación. Si nosotros tenemos un nivel más cercano al 3.0, vamos a tener, digamos, una buena protección contra la oxidación, más que si lo tuviéramos al 3.3. Usualmente este nivel de pH es el nivel que queremos en el vino blanco. Sin embargo, dependerá mucho de su estilo y dependerá mucho de sus parámetros que finalmente pues, establezcan en la bodega. Y al no despalillar, básicamente retardamos un poco la oxidación, ya que el oxígeno no toca directamente el jugo, el cual es el que necesitamos para poder producir un vino blanco, ¿no?
Y el hecho de realizar un prensado gentil en cualquiera de las prensas ayuda a que haya una menor extracción tánica. Y entonces este tipo de cuestiones como las enzimas para prensa pueden ser útiles. Una enzima para prensa es básicamente una especie de agregado que nosotros podemos agregar en la misma prensa con la finalidad de que todos estos sedimentos se vuelvan un poquito más compactos y al momento de hacer un trasiego del vino, nuestro vino en realidad tenga mayor rendimiento, porque estos sedimentos básicamente se sedimentaron muy bien y se vuelven más compactos, ¿no? Entonces, las enzimas o la efectividad de estas enzimas depende del pH, por lo cual es importantísimo que nosotros evaluemos un poco la uva y la monitoremos constantemente antes de piscarla, con la finalidad de saber a qué nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, hoy en día sí es muy fácil decir que la mejor opción comercial es básicamente la prensa neumática de bolsa, ¿no? La cual tiene un sistema de bolsa inflable, el cual muy gentilmente ayuda a presionar la uva que depositas en la misma prensa, y básicamente echándole estas enzimas tienes el mejor efecto para producir un vino blanco, ¿no? Aquí la idea, por ejemplo, si nos pasamos a la imagen, esta es lo que estamos hablando sobre la prensa neumática. Y entonces esta prensa neumática en realidad lo que hace es obtener un buen rendimiento con un prensado muchísimo más gentil. Usualmente algunas bodegas pueden tener una de estas y inclusive rentarla, por lo cual si tienes la oportunidad de tener vino blanco y lo quieres hacer de esta manera, finalmente pues la renta de este equipo probablemente no salga tan cara comparado con la inversión que vas a hacer y finalmente el retorno de esta inversión que nosotros vamos a tener, ¿no? Pero siempre hay que cuidar la superficie o la proporción de contacto contra volumen que nosotros vamos a tener en nuestro vino blanco. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, ya que tenemos, digamos, un poco más de imágenes al siguiente, ¿no? Después de la prensa vienen unas imágenes que nosotros pudimos tomar aquí en Valle de Guadalupe. Y si se fijan, nosotros tenemos una prensa de canasta llena en la imagen en donde comienzan los no flavonoides, ¿no? Tenemos una canasta de prensa llena a racimo entero, no despalillamos absolutamente nada. Y al momento de presar gentil se extrae un jugo, ¿no? El cual podemos apreciar en copa básicamente como muy cristalino en ese momento. Pero en la siguiente imagen se observa básicamente lo que quiero referirme con la superficie de contacto del oxígeno, ¿ok? En la imagen vemos de fondo una tina en la cual se está depositando el vino blanco que corre. Y en la copa se observa el mismo jugo que yo me serví en ese momento, pero 15 minutos después de haber estado en contacto con el oxígeno. Los dos, la tina y la copa. Si se fijan, fácil podemos detectar que el color más oxidado aquí en este caso es el de la copa. En la tina básicamente tiene una especie de verdor amarillo, sin embargo en la copa se nota más el color marrón. En este caso nosotros estamos hablando de que un volumen muchísimo más pequeño de vino, en este caso más rústico de la prensa, va a hacer que se oxide muchísimo más rápido el vino o el jugo en cuestión que si lo tenemos en un contenedor muy grande. Y ahora, la idea es este concepto del que les hablo de la superficie de contacto. La superficie de contacto básicamente en la tina va a ser muchísimo más grande, porque nosotros tenemos mucha superficie abierta que está tocando el oxígeno. Pero lo que hay que cuidar entonces es qué tan rápido llenamos esa tina y protegerlo de esa manera, porque ese volumen, al aumentar el volumen, básicamente tenemos menor contacto en particular contra todo el contenedor, ¿no? Entonces es demasiado volumen para que se oxide tan rápido y solamente la parte superior de la tina es la que se está oxidando, ciertamente, pero en la copa básicamente todo se oxida muchísimo más fácil porque es un volumen menor. Entonces es lo mismo que estábamos platicando a la hora de guardar un vino en tanque contra guardarlo en barrica, contra guardarlo en una botella ya listo, ¿no? Y este tipo de los polifenoles también se oxidan, entonces la idea es que nosotros entendamos que
esta tina, por ejemplo, en un aspecto muy rústico, hay que estarla llenando constantemente y luego transportarla a otro contenedor similar con protección, para que ya después esa misma tina, si por ejemplo nosotros quisiéramos prensar y en vez de una tina más grande ponemos cubetas, en las cubetas, por ejemplo, se oxidará más rápido ese vino. Entonces hay que entender un poco el funcionamiento del vino en particular. Y una vez prensado, nosotros vamos a observar en las siguientes imágenes cómo queda una especie de pastel, ¿no? Este pastel en particular es básicamente toda la uva que nosotros metimos. En este caso eran 300 kilos de la uva palomino. Y aquí la cuestión es que si ustedes quieren más rendimiento, adelante, pueden deshacer el pastel y volver a armar la prensa y volver a meter toda la cáscara, de la cual alguna sigue un poco húmeda, hay algunas bayas que van a seguir intactas. Pueden hacer un segundo prensado si lo que quieren es mayor volumen. Sin embargo, no lo recomiendo debido a que puede afectar grandemente la calidad del vino, en cuestión de que si quieres hacer algo más ligero, pues no lo puedes hacer. Pero si quieres hacer un vino con barrica, por ejemplo, probablemente deshacer el pastel y finalmente volver a incorporarlo suele ser una opción bastante buena, ¿no? Y antes de la fermentación, nosotros en el caso de utilizar levaduras comerciales, nosotros debemos de sulfitar ese vino o ese jugo con un radio de 100 gramos por cada tonelada en este caso. Entonces, la idea es que este sulfitado ayude a eliminar toda bacteria que se encuentre dentro del mosto, que pueda interferir con la buena labor de las levaduras, por lo cual con el sulfitado desinhibimos estas bacterias y inclusive las levaduras, y después de unos días podemos empezar a inocular o fermentar este vino, ¿no? En particular. Usualmente lo guardamos en un ambiente frío, que suele ser a menor a 10 grados centígrados, con la finalidad de que ni siquiera ninguna levadura que haya podido sobrevivir pueda fermentar ese vino y finalmente enturbie nuestra mezcla. Porque la idea es empezar a cuidar la sedimentación del tanque. Porque recordemos, en ese jugo que acabamos de prensar, pues nosotros vamos a tener mucha tierra, muchos, digamos, algunos insectos, en fin, ¿no? La idea es que toda esa sedimentación se vuelva lo más estable posible, para que cuando nosotros queramos solamente sacar el jugo claro, que es lo que queremos fermentar en realidad, finalmente vamos a tener un vino bastante limpio. Si nosotros llevamos a cabo ese trasiego o ese movimiento de vino en el cual obtenemos un poco de esa misma tierra, se puede hacer una fermentación así sin problema. Sin embargo, probablemente los aromas que pueda generar esa tierra no vayan a ser como que tan delicados o tan vivaces, por lo cual lo que va a ocurrir es que va a haber dentro de nuestro vino blanco al final un aroma en particular que no nos guste. Entonces, lo más importante es cuidar, solo fermentar el jugo en su entereza, y pues tratar de no pensarlo de esa manera como si fuese algo un poquito más, digamos, sucio, ¿no? En este punto esta suciedad no nos sirve. Una vez que comencemos la fermentación, se van a crear unas lías, que básicamente son sedimentos de levaduras que ya no están en actividad y que en realidad sí funcionan mucho para aportar aromas deseables al vino. Sin embargo, esta tierra de la que les hablo no nos va a beneficiar en nada. Entonces lo mejor es poder separarla del proceso cuanto antes posible, esperando una buena sedimentación del jugo claro. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar en la siguiente imagen una especie de fondo que en realidad está un poco turbio, se ve como una especie de nubosidad. Esto es básicamente un tanque el cual ya fue desfangado. Y el desfangado se lee como la separación del jugo claro y sedimentos, ¿no? El sedimento, la idea es dejarlo atrás, o inclusive en este caso usualmente se reconocen como lodos o fangos, ¿no? En esta fase antes de la fermentación. Y la idea de utilizar, por ejemplo, la adición de enzimas para la precipitación suele ser clave para poder obtener un mejor rendimiento. Sin embargo, pues dependerá del concepto de cada productor en sí. La importancia de otorgar frío básicamente a
a este, digamos, a este contenedor o a este jugo que nosotros vamos a tener en cualquier contenedor, es que, nuevamente, si la levadura obtiene una salvación ante los sulfitos que pudimos haber utilizado y llega a una temperatura adecuada en la cual pueda activarse y finalmente empezar a fermentar, lo que va a ocurrir es que estos lodos que nosotros tenemos en el fondo estén por todo el tanque. Entonces, primero que nada sería una fermentación no deseada, porque en realidad nosotros no le agregamos nada y planeábamos agregarle levadura comercial, pero finalmente ese fermento que está ocurriendo no va a obtener los aromas que nosotros queremos que obtenga. Entonces, esa es la importancia de otorgar un poco de frío para que no haya actividad biológica que pueda enturbiar nuestro vino, que aparte de solamente ser vino, pues tiene también lodos flotando a través de ello, ¿no? Todo este carácter de tierra o los fangos que finalmente nosotros lo que queremos es desfangarlo para obtener solamente el jugo claro y finalmente pues empezar a fermentar eso en una actividad posterior. Entonces, aquí la idea es cuidar el frío una vez que prensas básicamente tu jugo de la uva blanca. Y una vez que pasan unos días o inclusive el mismo día que tú extraes ese jugo, tú puedes comenzar una inoculación. Y la inoculación es básicamente la activación de levaduras para agregar el contenedor e iniciar la fermentación alcohólica, ¿no? Estas levaduras básicamente ya estaban planeadas de meterse en nuestro tanque debido a que obtuvimos las levaduras necesarias para inocularlo o empezar la fermentación. Pueden ser levaduras para Chenin Blanc, pueden ser levaduras que elevan la tipicidad del Sauvignon Blanc, por ejemplo, dependiendo de qué tan experimentales nos pongamos, porque hay levaduras que en realidad, inclusive hay levaduras para vinos blancos que se utilizan en vinos tintos y hay resultados bastante buenos. Sin embargo, todo dependerá del concepto o del estilo de vino al que queramos desear, ¿no? Y bueno, hablando un poco acerca de este hecho sobre la inoculación, pues ¿qué pasa si yo no quiero inocular? ¿Qué pasa si yo quiero utilizar las levaduras del ambiente? ¿Qué pasa si yo con esas levaduras pretendo terminar mi vino, ¿no? Hay que cuidar mucho el aspecto de fermentar con levadura nativa o levadura salvaje se le llama, ya que usualmente no es un solo componente de levadura o no es una sola levadura que transmita ciertos aromas, la cual te dé como una fermentación en esos vinos naturales, ¿no? Hay muchísimas familias de levaduras y hay muchísimos microorganismos que pueden afectar básicamente la personalidad de tu vino, además de que no se utilizaron sulfitos, ¿no? Usualmente el vino natural no usa sulfitos porque si los usara, en realidad eliminaría toda esta levadura nativa que se encuentra ahí. Por lo cual las levaduras comerciales responden a asegurar una fermentación limpia, libre de organismos indeseables. Además de que son ya un poquito más resistentes o tratadas con alcohol, por lo cual el alcohol elevado suele no ser un problema, pero usualmente muchas levaduras nativas no suelen tener, digamos, la resistencia o la tolerancia a alcoholes muy fuertes, por lo cual antes de que lleguen al alcohol deseado de probablemente 12 o 14 grados de alcohol, finalmente estas levaduras nativas puedan inactivarse y pues uno piensa que ya se acabó la fermentación, pero pues si el vino sigue dulce, pues en realidad no viene siendo algo que nosotros podamos entender, ¿no? Y bueno, en las siguientes imágenes estoy básicamente dándoles en visión lo que nosotros básicamente extrajimos del desfangado. Del lado izquierdo vemos una copa con un poco de jugo de palomino, el cual está un poco más cristalino. Y del lado derecho vemos un garrafón en donde se depositaron los lodos. Esos lodos que ustedes ven son los mismos lodos que están en la imagen anterior, que tiene cierta nubosidad, pero estos lodos ya son en realidad mezclados. Todo esto es básicamente una combinación de jugo con tierra, con un poco de sólidos de la uva, en fin. La idea es separar estos sedimentos para que finalmente pues, nos deshagamos de ello y solo queramos fermentar la parte cristalina, ¿no?
Y bueno, las siguientes imágenes básicamente responden a lo que es el proceso de vino blanco. Estamos aquí activando levadura y esto se llama starter. El starter es básicamente agregar estos gránulos de levadura y disolverlos en agua a cierta temperatura. Usualmente suele ser un agua como de 35 o 40 grados a lo mucho, con la finalidad de activar esta levadura. En los primeros minutos no vemos actividad alguna, simplemente se ve como una combinación en realidad, como si fuera un café con leche. Ya después pasan 10 minutos, por ejemplo, y se empieza a ver un burbujeo que nos ayuda a indicar que las levaduras en realidad sí se están desarrollando bien. Este conteo celular está aumentando y finalmente a los 20 minutos ya vemos una actividad muchísimo más agresiva, ¿no? Es importante hacer esto del starter porque nosotros vamos a ver que si agregamos la levadura así directamente puede existir un riesgo en el cual la levadura no se active y finalmente pues nuestra fermentación no se lleve a cabo, ¿no? Entonces la idea de hacer un starter es activarla para en realidad cerciorarnos de que sí está funcionando, y una vez que funcione le damos cierta alimentación, le alimentamos con un poquito de jugo de uva para que esta misma levadura entienda que ya hay alimento para el cual necesita trabajar y este conteo celular sea el idóneo para que fermente nuestro volumen total en el vino, ¿no? Y bueno, la idea, aquí en esta siguiente imagen ustedes ya pueden ver el tanque de palomino ya limpio, pero con fermentación. Podemos ver la mitad que en realidad es básicamente una espuma y toda la actividad de la levadura se lleva a cabo empujando esa espuma hacia un lado, ¿no? Entonces, aquí la idea de continuar con esta fermentación es que estas temperaturas frescas son esenciales para la obtención de aromas que nosotros deseamos tener en nuestro vino, ¿no? La levadura en particular momento trabaja de acuerdo a las temperaturas y genera aromas, digamos, más ligeros o más potentes o más deseados o no tan deseados, dependiendo de la temperatura que le pongas. Esas levaduras comerciales ya vienen tratadas con la finalidad de desarrollarse en ambientes que nosotros necesitamos reproducir en el mismo tanque, ¿no? Por lo cual hay que cuidar mucho la fermentación de estas levaduras una vez que están activadas. Y usualmente los blancos fermentan a una temperatura de 11 a 19 grados centígrados. Esto normalmente es una regla que la cual puede extenderse un poquito más, un poquito menos. A mí me gusta tenerlo, digamos, en esos parámetros, ya que la fermentación es una reacción exotérmica, genera calor. Entonces no sabemos qué tanto se puede disparar el calor, aunque tengamos una placa metida para que fermente a los 19 grados. Ese mismo calor también va a hacer batallar a la placa y pues puede que en vez de los 19 grados se pase a los 20, ¿no? Entonces la idea es como tener el parámetro máximo de los 19 para que cuando tengamos nuestro sistema de enfriamiento en uso, finalmente lo que vaya a ocurrir es que no llegue o que el 19 sea ese tope, ¿no? Entonces simplemente hay que cuidar un poco el efecto del calor en base a ello, ¿no? Y también hay que aclarar que si nosotros tenemos una temperatura demasiado fría, lo que va a ocurrir es básicamente que la levadura se va a inactivar y no va a fermentar nuestro vino, por lo cual tanto el calor excesivo como el frío excesivo van a perjudicar el trabajo de la levadura, ¿no? Y lo que no queremos es básicamente esto de las fermentaciones estancadas, ya que sí hay manera de revertirlas, se pueden utilizar muchísimos productos y hay maneras de revertirlas sin costo alguno, más que el tiempo, porque la verdad sí es un poco tardado reactivar o reanimar esa fermentación. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo una bitácora en la cual anotemos el registro del avance de la fermentación con ayuda de nuestro hidrómetro, del cual pues vamos a hablar más adelante, y justamente esta bitácora viene básicamente en el enlace o en el documento de apoyo de esta clase para que ustedes lo observen y vamos a platicar más adelante conforme avancemos dentro de las mismas clases, ¿no? Y les dejo básicamente un pequeño video de una de las empresas que se conoce por distribuir básicamente productos relacionados a las levaduras, que es Lallemand, en donde ellos reinician básicamente una fermentación estancada, ¿no? No es lo que queremos, pero finalmente creo que puede ser de mucha utilidad para aquellas personas que tengan problemas con ello en algún momento, para que sepan
básicamente lo que ocurre, ¿no? Y bueno, aquí les dejo también una imagen de lo que es el día posterior a la inoculación. Este jugo se veía cristalino, pero después de la inoculación la levadura empezó a actuar bastante bien. Y a diferencia de aquí, nosotros tenemos una placa de enfriamiento en este mismo tanque, ¿no? Para que la temperatura sea buena para las levaduras. A diferencia de la otra en la que se miraba más actividad de la levadura porque no tenía placa en ningún momento. Entonces hay que empezar a ver de qué manera nosotros podemos empezar a lidiar. Probablemente le podamos poner una placa al tanque, pero ¿qué pasa si se vuelve demasiado frío? Bueno, pues apagamos la placa y dejamos que la levadura actúe en una especie de balance. Obvio, lo más importante es que nosotros tengamos temperaturas estables. Que si nosotros tenemos una placa que esté en la temperatura ideal y que trate de no moverse de ahí, no que un día fermente a 19 y que otro día fermente a 11, en fin. Puede ser muy complicado, pero pues igual también se pueden obtener resultados deseados si lo que quieres es experimentar, ¿no? Entonces, con cuidar esas fermentaciones o esas temperaturas en realidad va a ser importante. Ahora, durante la fermentación ya pasamos la prueba. Después de la fermentación es aquí cuando ya básicamente no se produce nada de CO2 dentro de la fermentación, el cual usualmente desplaza el oxígeno y pues protege a nuestro vino blanco de la oxidación. Sin embargo, ahora ya no hay fermentación, ya no hay ese proceso digamos, de protección, por lo cual necesitamos minimizar el contacto del oxígeno con todos los procesos enológicos. El desfangado, el trasiego, inclusive en el tanque nosotros podemos inyectar CO2 tan burdamente como simplemente agarrar una manguera, abrir la tapa del tanque y dejarla ahí un buen rato con CO2 y hasta que creamos conveniente pues sacamos la manguera y cerramos el tanque muy rápido con la finalidad de minimizar el oxígeno que vaya a estar ahí, ¿no? La idea aquí es empezar a cuidar este vino blanco para que nosotros podamos comenzar con los procesos de clarificación, estabilización y filtrado que más adelante veremos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un vino blanco frutal? Pues bueno, básicamente yo lo voy a dejar en el tanque y voy a dejar que esas lías sedimenten y pues una vez que sedimenten pues trasiego el vino y finalmente pues tengo un lote de vino cristalino pero ya fermentado. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, lo quiero poner en barrica? Bueno, ese mismo vino tú puedes inclusive empezar a depositarlo en las barricas, pero ese sedimento que probablemente en el vino blanco frutal no quisieras, en el vino blanco con barrica te va a servir mucho, ya que la barrica tiene un proceso de oxidación el cual va a afectar a tu vino blanco. Y ese sedimento de levaduras consume oxígeno, por lo cual te protege ante él cuando se incorpora. Y esto es el principio básico de la ciencia del batonnage. El batonnage es básicamente la actividad que vemos aquí, en la cual una persona básicamente mete una especie de instrumento que ayuda a batir esas lías, y lo que tenemos es una tapa de acrílico que ayuda en realidad a que se pueda observar qué es lo que sucede dentro de la barrica. Este artefacto raspa básicamente todos los sedimentos y los vuelve una mezcla turbia que ayuda a que tu vino en realidad se proteja ante todo el oxígeno que le puede entrar, ¿no? Entonces el batonnage te aporta ciertos aromas y también ayuda a que no se oxide tanto tu vino, por lo cual es imprescindible que en el caso de los vinos blancos frutales las lías probablemente no sean adecuadas para darle el carácter que tú quieres de frutal, pero en el caso de los vinos blancos con barrica suelen ser un poco más toscos, más complejos, y las mismas lías apoyan mucho a este cambio de aromas, por lo cual es importante preservar esas lías al menos en pequeña cantidad para agregárselas a tu vino blanco que está en barrica, ¿no? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar sobre la maloláctica? Pues bueno, la maloláctica en realidad es otro tipo de conversión que se realiza después de la fermentación alcohólica, aunque hay ocasiones en las cuales las bacterias lácticas que llevan a cabo este proceso se pueden inocular junto con las levaduras, para la fermentación alcohólica. No es una práctica tradicional aquí en México, pero sí se puede hacer, usualmente se hacen en Europa o en Estados Unidos.
Y la idea de la maloláctica es transformar el ácido láctico, el ácido málico de tu vino blanco a ácido láctico, por lo cual es importante, digamos, hacer un análisis de cuánto ácido málico tienes y cuánto ácido láctico estás generando con la finalidad de saber qué estilo quieres. El ácido málico usualmente es un ácido que se encuentra en la manzana verde, por ejemplo. Y el ácido láctico es un ácido que se encuentra comúnmente en productos lácteos como el yogurt, el queso, ¿no? Entonces, la acidez del yogurt o del queso suele ser una acidez más amable que lo que es la acidez del málico, la cual suele ser un poco más agresiva. Sin embargo, si nosotros tenemos estos dos componentes en balance, pues vamos a tener un vino que en realidad tiene barrica y que tiene una maloláctica que en realidad se vuelve algo agradable al paladar. En los vinos blancos frutales sin barrica, en realidad la maloláctica suele no ser tan deseada, aunque hay quienes utilizan este principio de llevar a cabo un análisis después de agregar bacterias lácticas a su vino. Y en la hoja de resultados suele venir el avance de la fermentación maloláctica, del 0 al 50% hasta el 100%, ¿no? Y usualmente dejarlo en un 50%, he probado algunos vinos que en realidad sí se vuelven algo un poco más interesantes. Entonces, dependerá mucho del estilo. Si quieres algo de carácter más frutal, trata de que la maloláctica no se vuelva algo muy presente. Si quieres algo más complejo, en realidad necesitas un poco de maloláctica que va a ayudar a la estabilidad de tu vino, pero le va a quitar un poquito de esa frescura o esa vivacidad que podría tener un vino blanco fresco, ¿no? Y bueno, aquí en particular vamos a continuar entonces con el vino rosado, el cual tiene su chiste también. El vino rosado en realidad es algo un poco más laborioso en el aspecto de la manera en la que se hace, ¿no? Hay que mencionar básicamente los tipos en los que se pueden hacer rosado. Usualmente a este punto de antes de la fermentación nosotros podemos hacer un rosado por medio de sangrado o solamente la maceración. Y esto se refiere a que de cualquier manera vamos a despalillar la uva. Este sí lo vamos a despalillar. Vamos a dejar que todo esta uva caiga en un contenedor. Y en este contenedor es cuando nosotros decidimos, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer. Podemos prensar después de cierto tiempo, dígase 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Podemos prensar todo eso que tenemos con la finalidad de crear o extraer solamente jugo de esa manera, prensando todo. O si nosotros dejamos ese lote de vino que probablemente se va a convertir en un vino tinto y solo metemos una especie de colador cilíndrico que ayude a transportar o a separar sólidos de los líquidos y solo vamos a extraer, digamos, un porcentaje de ese lote, ¿no? El 10% usualmente se utiliza, pero se puede utilizar más. A esto del colador cilíndrico y la extracción solamente del jugo, que apenas tiene 30 minutos, 1 hora, se le conoce como sangrado. Y usualmente es una técnica para potenciar muchísimo más el efecto del vino tinto. Sin embargo, con este subproducto que sale podemos hacer un vino rosado. O simplemente podemos macerar toda la uva tinta por ese tiempo y finalmente prensar toda esa uva con la finalidad de obtener otro tipo de rosado que tiene diferente personalidad. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a jugar con las temperaturas que requerimos para las levaduras según la afirmación anterior. Usualmente el sangrado, lo que obtienes del sangrado es algo un poquito más sutil, es algo un poco más no tan polifenólico, no tiene tanta carga de polifenoles, por lo cual ante el oxígeno se va a ver un poco más difícil de controlar, ¿no? Entonces hay que cuidar los sangrados de una manera muchísimo más delicada que lo que haría solamente con la maceración, el cual básicamente se prensa y con ese prensado obtienes una especie de carga polifenólica, la cual te protege más en tu rosado. Sin embargo, a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a decidir el juego de la temperatura de las levaduras. Es el mismo proceso, necesitamos mantener este vino en frío o este jugo en frío, porque en los dos métodos básicamente obtenemos solo jugo, pero necesitamos que sedimenten esos pozos para que después
limpiemos o traseguemos ese vino claro y lo pongamos en otro contenedor y ahora sí, empecemos la inoculación, ¿no? Entonces, nos tenemos que esperar unos 2 días, 3 días a que sedimenten con frío, en el caso del vino rosado, porque necesitamos tratarlo como un blanco. En particular, el blanco tiene la particularidad de que suele ser un poquito más delicado con sus aromas, y en el caso del rosado, esto suele ser también verdad. Entonces, hay que cuidarlos con un poco con frío, y la idea del contenedor y la persistencia del frío también es la misma para ambos casos, ¿no? En el caso de extraer el vino rosado también tenemos que tener un contenedor constantemente lleno, aunque sea grande y aunque esté destapado, pero con un buen volumen protegemos mejor de la oxidación. Y dependiendo del estilo que nosotros queramos para el rosado, nosotros podemos enfocarnos en en la manera en la que lo vamos a fermentar, a qué temperaturas, pero las temperaturas suelen ser las mismas entre los 11 y los 19 grados centígrados de los que hablábamos, ¿no? Ahora, durante la fermentación, las temperaturas frescas aquí también son esenciales para la obtención de aromas deseados. Entonces, hay que cuidar mucho este aspecto, porque probablemente nuestro vino rosado quisiéramos tener más personalidad. Un vino rosado de media hora con las pieles no tiene la misma capacidad que pudiese tener un rosado con 2 horas de las pieles, ¿no? Entonces, si nosotros queremos expresar o tener mucha complejidad, pero queremos algo de ligereza, pues probablemente ese vino rosado deba de fermentar a unas temperaturas más bajas de lo que es el promedio. Ahora, si nosotros queremos que ese rosado tenga un poquito más de personalidad y que la levadura actúe de maneras un poco más experimentales, pues bueno, podemos subirle esa temperatura para ver qué resulta, ¿no? Sin embargo, el frío siempre debe de ser la prioridad en este caso de la fermentación. Y como ya mencionábamos, la bitácora sigue siendo esencial. Nosotros no podemos observar si ya acabó la fermentación y no podemos cerciorarnos de ello a menos de que usemos una bitácora con los instrumentos adecuados. Y usualmente las mezclas siguen procesos fermentativos distintos. Y esto me refiero al sangrado. Porque normalmente cuando hablamos de sangrado solo extraemos el 10% de uno de los tanques de uva tinta. Pero ¿qué pasa si yo tengo 10 tanques de uva tinta y a todos les hago sangrado? ¿Qué es lo que usualmente se puede realizar? Bueno, yo necesito tener 10 contenedores diferentes de cada uno de esos tanques con la finalidad de seguir un proceso fermentativo distinto a cada uno de ellos. ¿Qué pasa si en alguno de esos una levadura nativa, en el caso de yo haber querido inocular, una levadura nativa sobrevivió, y si los junto todos, básicamente todo mi lote va a empezar a fermentar sin que yo lo hubiese querido? Entonces es algo muy importante de entender para que nosotros podamos comprender por qué queremos separar cada uno de esos procesos fermentativos distintos, y que podamos básicamente controlar aún más el hecho de mezclar justo después de la fermentación, ¿no? Y bueno, para el vino tinto hay que comenzar a hacer algo ya un poco más laborioso. Suele ser un poco más rápida la fermentación en el vino tinto. La fermentación del vino blanco y rosado suele durar entre 3 semanas a un mes. Y un vino tinto suele fermentar en 2 semanas o un poquito más, un poquito menos, ¿no? Dependiendo de la actividad de la levadura, ya que en este caso el vino tinto fermenta a temperaturas muchísimo más cálidas. Usualmente se maneja un carácter de 19 a 26 grados centígrados, y en este caso el despalillado es obligatorio. De cualquier otra manera, la cáscara no puede tocar el jugo y por ende no se obtienen los colores que nosotros deseamos para nuestro vino tinto, ¿no? El sulfitado después del despalillado implica que nosotros también eliminemos estas levaduras autóctonas que pudiese tener, y ya después nosotros tenemos que almacenar el mosto en frío o en frescura, ¿no? La cual en el caso del vino tinto pues sigue siendo un poquito más resistente a todos estos factores. Entonces finalmente la levadura va a dictaminar esta temperatura a la cual nosotros vamos a definir la fermentación. Entonces, dependiendo del estilo que queramos, usualmente no se excede de los 26 grados, aunque después de la fermentación o inclusive un poquito antes de la fermentación se eleva la temperatura hasta inclusive los 29 grados,
con la finalidad de fijar más el color de tu vino y también, digamos, permitir que las levaduras con mayor calor actúen más agresivamente y ahora sí terminen de fermentar todo lo que es fermentable. Por lo cual nosotros tenemos que empezar a utilizar el juego según el vino que nosotros vamos a elaborar, ¿no? Nuevamente las mezclas aquí todavía no funcionan. Es importante que no mezclemos uvas en diferentes contenedores o en un mismo contenedor, con la finalidad de seguir un proceso fermentativo distinto y que no tengamos problemas a la hora de embotellar, ¿no? Ahora, en el vino tinto ocurre algo muy particular que se conoce como remojar el sombrero. Cuando nosotros tenemos nuestra uva tinta despalillada, lo que sucede es que todo este jugo va viajando a través de las cáscaras y va dejando las cáscaras en la parte superior y todo el jugo por gravedad queda en la parte inferior. Entonces, este jugo es básicamente el protegido y la cáscara o la capa de cáscara que se conoce como sombrero, básicamente es lo que va a proteger al jugo que finalmente pues, nosotros queremos convertir en vino, ¿no? Entonces, lo que ocurre al nosotros utilizar una bomba para transportar ese jugo y remojar el sombrero como una especie de circulación o recirculado, lo que va a ayudar es que básicamente esas cáscaras se van a mantener húmedas, no van a crecer hongos ahí, y el hecho de remojar el sombrero va a hacer que extraigas más aromas y más sabores y más colores. Entonces esa es la ciencia detrás de remojar el sombrero. Si no lo hiciéramos, esa uva que todavía no tiene el contenido alcohólico necesario se va a estropear y finalmente pues vamos a producir un vino que en realidad tiene mucho ácido acético o vinagre, ¿no? Ahora, en este caso lo que usualmente se utiliza, como vemos en la imagen, es simplemente un tubo o canaleta o inclusive las mismas mangueras que nosotros tenemos para recircular ese jugo al fondo del depósito y finalmente pues remojar el sombrero, ¿no? Aquí vemos una inclusión de oxígeno muy fuerte, pero en este momento en realidad no se debería tener miedo al oxígeno, ya que el oxígeno contiene nitrógeno, el aire también contiene nitrógeno y oxígeno que ayuda mucho a el buen desarrollo de las levaduras. Por lo tanto vas a tener una fermentación sana y estable haciendo esto que se conoce como remojar el sombrero o hacer un remontado, también se le llama. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero al final con mi vino tinto? ¿Quiero un vino tinto frutal o quiero un vino con barrica? Probablemente el hecho de que nosotros tengamos un vino con barrica ayude a pensar que yo tengo que hacer un remontado muchísimo más agresivo. Y es muy cierto, puede ser muy útil porque recordemos que el oxígeno es un catalizador de reacciones, en especial de las polimerizaciones de estos polifenoles. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una estructura muchísimo más estable a la hora de meter nuestro vino a barrica. Probablemente con un vino tinto frutal yo no quiero tanta extracción de esos polifenoles, por lo cual mis remontados tienen que ser menos agresivos, por lo cual no puedo generar tanto oxígeno. Probablemente lo haga al pie del sombrero con la finalidad de mantenerlo húmedo, pero no incorporar tanto oxígeno en sí. Y al final, pues como este vino se va a consumir de una manera muchísimo más rápida, pues no requiero tanto aspecto en ese caso, ¿no? Ahora, en el vino tinto frutal, esta menor presencia de polifenoles implica que hay una menor protección a la oxidación. Y entonces, este carácter frutal básicamente se basa en las extracciones gentiles. Hay unas uvas amigables que suelen ser las uvas que tienen menor contenido tánico y menor carga polifenólica. En el caso de la Barbera, la Grenache, la Mourvèdre, entre otras. Dependiendo de la zona, claro, porque hay inclusive zonas, yo podría hablar de Zacatecas o de Guanajuato, Querétaro, que tienen un nivel mayor de acidez, y la uva Cabernet Sauvignon acá se expresa muy diferente de lo que se puede expresar en aquellos lugares. Entonces, usualmente en nuestra región en particular, las uvas con muy buena cantidad de acidez y carácter frutal en realidad son estas tres, más aparte otros ejemplos ya un poco menos vistos, ¿no? Ahora, la idea de hacer este tipo de cuestión con los vinos tintos es básicamente buscar un balance. Puede que un día básicamente remojes el sombrero, pero el otro
en la cuestión de remontar el sombrero y de remojarlo solamente, pues básicamente vas a tener más agresividad si lo remontas, ¿no? En vez de que solo lo remojes. Dependerá mucho de la filosofía de cada productor y de que probablemente quiera hacer un vino frutal, pero pues que tenga cierta personalidad dependerá mucho de lo que queramos hacer. Ahora, el vino tinto frutal tiene una cualidad muy curiosa. El hecho de que nosotros después de este momento vayamos a prensar toda esta cáscara, finalmente podemos extraer un vino con la ayuda de una bomba o simplemente con el aspecto de la gravedad para que nosotros podamos extraer el vino de flor. Y el vino de flor usualmente es un vino más amigable, un vino que se le conoce como el free run juice, y el vino de flor en realidad suele ser como algo no tan agresivo al paladar, ¿no? Y si nosotros después de eso, toda la cáscara que queda húmeda, finalmente la prensamos suavemente, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un vino de carácter frutal y muy amigable que puede tener muy buena capacidad de guarda. No tanto como un vino con barrica, por ejemplo, pero un vino amigable sí se puede lograr en estos casos, ¿no? Las temperaturas de fermentación suelen ser más frescas si tú quieres elaborar un vino tinto. Entonces de 19 a 26 grados centígrados, pues es preferible que utilices levaduras que te conserven el carácter frutal y que fermenten a esa temperatura más tirada a los 19 grados centígrados, ¿no? El uso de barricas con múltiples usos o neutras también ayuda, ya que en particular no le imparte tanto potencia a tu vino frutal. Entonces le aportas un poco de estructura y de microoxigenación sin aportarle este carácter maderoso, muy agresivo, muy hostigante en paladar que pudiesen presentar otros vinos que sí se hacen con la intención de abrirlos dentro de unos cuantos años, ¿no? Estos vinos en realidad puedes tener un vino tinto frutal que tenga un poco de barrica y que se le note apenas muy tenuemente y que en realidad se vuelva algo muy curioso. Pero para el vino tinto con barrica, que ya es un poco más estructurado, nosotros necesitamos tener una extracción un poco más agresiva, ¿no? Es por eso que los remontados sirven muy bien para extraer muchísimo más. Aquí nosotros podemos tener una mayor exposición al oxígeno, ya que los polifenoles nos van a proteger un poco de ello. Y aquí la idea es prensar sin romper la semilla, ya que en particular el prensar sin romper la semilla nos va a ayudar a que no se generen aromas verdosos o de carácter herbáceo que puedan afectar nuestro vino, ¿no? Vamos a favorecer el sangrado de las variedades, ya que cuando extraes jugo solamente para hacer vino rosado, lo que haces en realidad, o la intención de hacer un sangrado, es concentrar tu vino tinto. Ahora tienes un radio de cáscaras contra jugo que suele ser más cercano y por ende vas a obtener una mayor extracción con ese poco jugo que te queda dentro de los tanques. Por lo cual esa extracción se va a sentir al final en boca en muchas maneras, como la persistencia, en la astringencia, en diferentes momentos de la cata de un vino en particular, ¿no? Y ciertamente hay uvas que te pueden favorecer a hacer un vino tinto con barrica muy estructurado. Cabernet, Nebbiolo, Syrah, por mencionar unos ejemplos muy clásicos de lo que es acá Valle de Guadalupe, que nos van a ayudar un poco acerca de cómo poder producir un vino que en realidad va a tener mucha longevidad. Si bien nos va, podemos crear un vino que fácil en 10 o 15 años pueda degustarse sin problema alguno, de una manera bastante agradable. Y entonces, al momento de utilizar barricas para este tipo de vinos en particular, lo que usualmente hacemos es darle una intensidad con una barrica que no tenga tantos usos, ¿no? El tostado, digamos un tostado medio alto, que le aporte, digamos, mayor complejidad. Pero la idea es tener un vino que tenga suficiente carga polifenólica que pueda resistir el paso del tiempo en barrica por un año o 2 años, ¿no? Entonces, el hecho de proponer una barrica nueva dependiendo del estilo del productor, ya que cada una de las barricas tiene diferentes aromas y sabores que aportar. En su momento lo veremos en clase hablando sobre la ciencia de la barrica. Sin embargo, la idea es buscar un balance. Yo quiero tener la misma intensidad con un vino, al igual que con la misma intensidad de una barrica. ¿Qué pasa si yo quiero poner un vino tinto frutal en una barrica que en realidad es una barrica nueva?
Básicamente nuestro vino puede que sepa lápiz todo el tiempo y la barrica se coma básicamente el carácter frutal. Entonces esa es la idea de poner vinos frutales con barricas un poquito más utilizadas, que no te aportan tanto, pero que al final están en línea o hacen empate. Por lo tanto, si yo tengo una barrica nueva que tiene más que aportar, pues entonces yo tengo un vino que tiene muy buena estructura que le va a hacer frente, ¿no? Entonces, al final este resultado va a ser decisivo de ustedes y la cuestión final es que tenemos que probar. ¿Qué pasa si yo tengo 3 barricas de Syrah? Pero una barrica es francesa nueva, otra barrica es francesa de 3 usos y otra barrica es francesa de muchísimos usos, ¿no? Eh, Al momento de juntarlas, si es que queremos juntarlas, pues vamos a tener un balance de básicamente todos estos compuestos. Y podemos jugar de esa manera dependiendo del nivel de producción que tengamos. Hay veces que apenas si alcanzamos a llenar todas las barricas que tenemos, hay veces que de plano nos hacen falta, ¿no? Entonces, como les menciono, dependerá mucho del estilo de producción al que estén apuntando. Y bueno, después de la fermentación, una vez que nosotros tengamos este vino en particular, existe lo que se conoce como la maceración postfermentativa y la extracción de catequina. La maceración postfermentativa es el método en el cual nosotros dejamos el vino en contacto con la cáscara, en el cual pues finalmente obtienes una especie de extracción, digamos como si fuese una especie de agua de Jamaica, con las mismas flores ahí en contacto con el mismo líquido, ¿no? En este caso son las cáscaras. Y hay que entender que a partir de que la fermentación ya no está realizándose, lo que va a ocurrir es digamos, va a ocurrir que el sombrero no esté encima del jugo. En realidad lo que va a ocurrir es que el sombrero esté un poco hundido, ¿no? Y que las cáscaras se vayan depositando al fondo del tanque por mera gravedad. Y esta maceración postfermentativa hay que tener un poco de cuidado con ella, ya que a grandes cantidades de alcohol se extrae un compuesto de las semillas que se vuelve más y más disponible conforme avanza la fermentación, el cual es la catequina. Y la catequina usualmente tiene sabores un poco más agresivos a verdor y amargor, que son un amargor desagradable en los vinos. Entonces, hay quienes lo utilizan, hay quienes hacen la maceración postfermentativa y les da buenos resultados. Es simplemente controlar básicamente este aspecto para la extracción de algo que no sea tan agresivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros subimos la temperatura con las fermentaciones cerca de finalizar? Pues básicamente tenemos esta actividad acelerada de la levadura que va a consumir básicamente el azúcar restante y que nos va a otorgar un poco de estabilidad en el color, ¿no? Por lo cual es importante recordar quienes usen esta práctica, se puede hacer. Usualmente no se eleva más de 29 grados centígrados para que tengamos un resultado interesante. Ahora, ¿qué es el descube y qué es el prensado, ¿no? El descube es básicamente el momento en el que nosotros extraemos el vino de flor o el free run juice, que básicamente corre a través del tanque si nosotros abriéramos por la parte de abajo, o en el caso de los tanques cúbicos que usualmente vemos muy tradicionales en las bodegas de aquí. Si nosotros insertamos una especie de colador cilíndrico para después succionar solo el jugo de toda esa cáscara, eso es lo que nosotros vamos a obtener como el vino de flor, ¿no? Y después sale la cáscara, que finalmente en la imagen podemos apreciar cómo las personas están obteniendo o rescatando esa cáscara y la están colocando en una prensa. Aquí la cuestión es que este vino que se va a prensar va a ser un poco más extraído en carga polifenólica, por lo cual va a ser un poco más agresivo en boca, ¿no? En la práctica, digamos, europea, el vino de flor suele ser el vino de mejor calidad. Y muchas de las etiquetas que se utilizan como para representar a las casas de mayor prestigio suelen ser hechas solo con vino de flor. El vino de prensa se suele dejar como algo un poco más genérico, unas etiquetas, digamos, más mercadológicamente más disponibles en el mundo. Ahora, usualmente aquí se mezcla con la finalidad de elevar el rendimiento, ya que finalmente pues, no tenemos un rendimiento que sea tan bueno como lo de los países europeos, en donde la uva abunda.
Sin embargo, es importante recalcar cómo la importancia de todo esto con la finalidad de experimentar en base a ello, o si simplemente una de tus metas es el rendimiento y no te puedes dar el lujo de separar el vino y llevar dos procesos enológicos distintos, pues bueno, la idea es combinar este vino en particular para que pues, puedas tener una etiqueta sólida, ¿no? Pero la idea del prensado gentil también te va a ayudar a que en realidad conserves muchas de las características que tiene el vino de flor. Si es que piensas juntarlos, si es que piensas separarlos, pues bueno, puedes hacer con uno o con otro pues lo que uno quiere, ¿no? Entonces, la idea después de que ya tengamos estos jugos es almacenarlo en condiciones frescas, porque nuevamente este jugo que sacamos de la prensa en realidad no está filtrado, sigue teniendo sedimentos que van a ocasionar turbidez. Entonces la idea es almacenarlo para después quitarle esos sedimentos que nosotros vamos a ir obteniendo poco a poco, ¿no? Ahora, es importante minimizar el contacto con el oxígeno y el ambiente en general. Si nosotros podemos tener ese vino en un contenedor completamente lleno, o pues, con un poco de CO2 o alguna manera de protegerlo, hay tanques inclusive que tienen una tapa móvil, que finalmente si tienes 1000 o 1500 litros, o hablando en una escala un poquito más grande, pues finalmente lo que va a ocurrir es que esa tapa se va a ajustar, ¿no? Y va a tener tu vino contenido de forma hermética y no pasa absolutamente nada en lo que esperas a que sedimente para poder finalmente retirarlo de esos sedimentos, ¿no? Entonces, la idea es proteger el vino ya después de la fermentación. En cualquiera de los vinos se trata de protegerlo de diferentes maneras, pero después de la fermentación, ya sea en blanco, rosado y tinto, necesitamos detener la mayor parte del contacto del oxígeno en este tipo de vinos. Algo muy importante también que nos va a ayudar a entender un poco más el vino es que de 12 grados a 14 grados de alcohol usualmente se inhibe la acción de patógenos humanos, por lo cual cualquier tipo de bacteria que pueda desarrollarse en el vino pues no se va a poder desarrollar si nosotros llegamos a estos grados de alcohol. Usualmente se maneja desde a partir del 7, pero sinceramente no tomen riesgos. Yo les recomiendo que hasta que tengan un volumen alcohólico suficiente como los 12 grados de alcohol, en realidad es una manera certera en la cual podemos, digamos, prevenir más el uso en base a esto, ¿no? Y bueno, ya finalmente para terminar, yo les recomiendo que en su momento cuando tengan un vino que ya está terminado en este aspecto, lo guarden de la mejor manera posible con el menor oxígeno. Aquí los vinos usualmente siguen teniendo sedimentos porque no están clarificados ni filtrados, que son procesos que veremos más adelante en las clases. Pero hay que mencionar que los sedimentos, que en este caso en la imagen podemos apreciar básicamente un garrafón que tiene sedimentos que está siendo trasegado hacia otro garrafón en donde está solamente la idea de transportar el vino limpio. Esos sedimentos en realidad ayudan contra la oxidación porque consumen oxígeno, pero al mismo tiempo otorgan aromas. Entonces, la idea es tratar de, si nosotros nos gustó la personalidad del vino y no queremos que sea algo más complejo o más diverso que ello, finalmente pues podemos tratar de trasegarlo lo más rápido posible. Pero, por ejemplo, si la disponibilidad de tiempo en bodega no nos lo permite y estamos más ocupados con otros despalillados o con otros procesos, finalmente pues tenemos que entender que a veces las lías ayudan a proteger el vino. Probablemente en mi contenedor solo llené con vino 900 litros, pero tengo lías para meterle 100 y que esté verdaderamente hermético. Finalmente eso ya dependerá del estilo de vino que quieran producir, ¿no? Todo ello pues dependerá también de la filosofía que ustedes manejen. En particular a mí me gusta más proteger el vino con las mismas lías, pero no durante mucho tiempo. Si acaso a lo mucho le otorgamos unas 3 semanas, 4 semanas, que le da cierta
digamos, cierto carácter, cierta sensación en boca y también ciertos aromas, pero no te hostiga tanto y no se pierde el carácter frutal o la complejidad que buscábamos en aquel entonces, ¿no? Ahora, para hacer un buen trasegado necesitamos entender que los tanques deben de estar estáticos. Usualmente en la vinícola nosotros podemos tener un pallet jack que básicamente mueve los tanques a disposición dependiendo de la necesidad de ello. Pero si nosotros queremos extraer esas lías o esos sedimentos de la manera más eficiente posible, necesitamos cuidar esos movimientos de los tanques. Y tenemos que cuidar también la sanitización de los mismos, la protección con CO2, si es que estamos dispuestos a hacer el gasto por un tanquecito de CO2 con la finalidad de proteger todos los vinos constantemente. Pues eso ya dependerá mucho de la disponibilidad de los recursos con los que contemos, ¿no? Y es importante estar realizando análisis químicos bajo cierto periodo de tiempo. Usualmente se realizan como cada 3 meses, así como los trasiegos también se realizan cada 3 meses, con la finalidad de ver cómo el vino va avanzando, qué propiedades van cambiando, qué decisiones debemos de tomar, porque en su momento vamos a llegar con este vino a utilizarlo en diferentes procesos, para lo cual la efectividad de los mismos procesos depende mucho del pH, depende mucho de la carga polifenólica, en fin. En su momento abordaremos los procesos de clarificación, estabilización y filtrado, y de cómo funciona básicamente este mundo acerca de preparar tu vino para embotellarlo y pues finalmente comercializarlo, ¿no? Ahora, los aromas de reducción, que en su momento hablamos de la reducción, que es básicamente la ausencia de oxígeno. Los aromas de reducción a los que nos referimos, en particular, son compuestos azufrados que recuerdan un poco como al vegetal cocido, que recuerdan un poco a un huevo cocido también. Estos aromas a veces son un poco hostigantes en el paladar, entonces estos aromas, una vez que guardas tu vino sin oxígeno, en realidad son normales, ¿no? La idea es que al mismo tiempo, cuando hagas trasiegos, también recircules y oxigenes tu mismo vino. Una vez que este oxígeno ayude a eliminar, digamos, estos aromas no deseados, pues puedes tener la certeza de que en realidad es parte natural del proceso de vino, ¿no? Por lo cual necesitamos entender que esos trasiegos se necesitan hacer cada cierto tiempo, sin problema, para que sedimente tu vino de una manera muy buena. Pero tampoco hay que dejar el tanque olvidado, porque puede que esos componentes azufrados en algún momento no desaparezcan. Entonces, probablemente no se pueda hacer un vino así como nosotros lo hubiésemos querido, pero finalmente sí se puede seguir utilizando ese vino dependiendo de la disponibilidad o de las mezclas que podamos querer hacer, ¿no? Ahora, después de esto ya finalmente nos empieza a tocar la sanitización del equipo siguiente, que son las barricas y los tanques que vamos a utilizar para la estabilización o la clarificación, y la máquina filtradora o el sistema de filtración que vamos a utilizar para el filtrado posterior que requerimos para hacer el embotellado, ¿no? Entonces, es importante mencionar todo esto con la finalidad de que tengamos la certeza de cómo el proceso enológico en realidad nos prepara para otros procesos que finalmente responden más a la estética. La idea de esta clase, que probablemente entienda que es un poco larga, la idea de esta clase en particular es prepararlos para que finalmente produzcan un producto estable que nos va a ayudar más adelante, o que va a hacer las cosas más fáciles más adelante. Y también entender que es un proyecto que ustedes realizan con su misma inversión, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, hay que tratar de aplicar todas las variables posibles. En este caso, la idea de producir una clase con vinos, diferentes estilos de vino, y abordar todas esas vertientes hace que nosotros tengamos
más opción con las cuales podemos jugar. Entonces, de cualquier manera, ustedes mismos saben que nosotros nos encontramos en la disposición para las asesorías semanales. Pueden preguntar a cualquier tema en particular y con gusto se lo respondemos a la brevedad. En particular, esta es una clase un poquito extensa, pero espero y les haya gustado. No me queda nada más que agradecerles su tiempo. Chequen la bibliografía en la cual se explican muy a detalle los pasos que vimos hace un momento. Y esperemos que se encuentren bien y muchas gracias por su atención.